Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente, como cada 2 semanas, a Fuera de Foco, esta sección con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian? Hola amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, el día de hoy, además de hacer la columna que cada 15 días realizo, quisiera tomarme el atrevimiento de dedicarle esta columna a la memoria de la madre de mi buen amigo Gabriel Ben Tasgal, la señora Marta Tasgal, de bendita memoria. Y quisiera poder todo lo que expongo ahora dedicarlo a su memoria y en respeto también a toda la familia de Gabriel. Bueno, hoy vamos a hablar de un incidente muy importante que ha tenido lugar los días pasados, este ataque con drones a las refinerías en Arabia Saudita, ¿no? Bueno, la columna de hoy está dedicada directamente a la situación de Arabia Saudita, que bueno, días atrás hemos visto cómo se dio la destrucción de una importante capacidad productiva de petróleo a través de unos drones que fueron enviados supuestamente por la agrupación Houthi que está presente en el Yemen. El reino de Arabia Saudita pues ha acusado del ataque a estos grupos paramilitares chiitas que tienen control de una parte de este país de Yemen también y que se encuentran pues de alguna manera también vinculados y facilitados con tecnología proveniente muy probablemente de la República Islámica de Irán según las últimas acusaciones. Bueno, en esto tendríamos que mencionar que técnicamente sería una raya más al tigre, ¿verdad? De los conflictos que existen dentro de la región. Se podría cuestionar cómo los sauditas, con la cantidad de gasto militar que ellos realizan, no tuvieran protegidas sus instalaciones más importantes y además cómo no pudieron interceptar este tipo de aparatos no tripulados, ¿verdad? O tripulados de manera remota que pudieran llegar hasta estas plantas de producción petrolera. Se pueden dar varias interpretaciones con respecto a este hecho, a este suceso. Algunas, por supuesto, que van a ser más agradables para unos que para otros de los radioescuchas, pero lo importante es ver todos los posibles listas de escenarios de lo que pudo haber ocurrido. En primer lugar, podríamos hablar de un planteamiento que hacen algunos de que este podría tratarse de un eventual ataque de falsa bandera, lo cual por supuesto no sería nuevo en muchos conflictos alrededor del mundo, son más comunes de lo que podríamos pensar. Sin embargo, habría que plantearse varios cuestionamientos por acá, como por ejemplo, ¿qué país que es tan dependiente de algo tan importante para su economía como lo es la producción de hidrocarburos, se atrevería a autoflagelarse económicamente con un atentado que reduciría a la mitad su capacidad productiva? Y por ende, esto generaría un golpe inobjetable en la economía del país y también afectaría pues, la producción y el consumo a nivel global. Hay que considerar además que ya en otras ocasiones, en años pues, ya bastante remotos en realidad, hace un poco más de una década, el gobierno de Riad recibió varios atentados terroristas a lo interno de su país, no necesariamente ataques de falsa bandera, sino agrupaciones terroristas que funcionaban a lo interno del país, por lo que hacía Arabia Saudita en este caso fue empezar a patrocinar y a pagar dinero para que estas agrupaciones se largaran del país y empezaran a ocasionar disturbios en otras partes del mundo muy lejos de las fronteras de Arabia Saudita. Por eso es que también durante mucho tiempo se ha acusado al gobierno saudita de ser de los principales patrocinadores del terrorismo a nivel internacional. Siguiendo con el planteamiento pues anterior, en el caso del gobierno de Arabia Saudita, no tiene en estos momentos una lucha abierta contra otro Estado de manera pues, propia, ¿verdad? En este caso, quizás una de las cuestiones que podrían justificar que tengan la guardia baja es que no hay en estos momentos o no existe una amenaza real de que un Estado pueda, digamos, golpear a lo interno del reino, a pesar de que ha habido ya durante muchos años enfrentamientos de algún tipo contra la República Islámica de Irán, no ha habido un enfrentamiento abierto, como pudo ocurrir, por ejemplo, en los años 80 entre la República Islámica de Irán e Irak, ¿verdad? Que esto ocasionó pues, más de 1 millón de muertos y demás. En este caso no hay una guerra declarada, sino que estamos hablando de una lucha
a través de fuerzas insurgentes golpeando zonas de Arabia Saudita e intentando causar daños en infraestructura que quizás es importante, pero no llega a los niveles del enfrentamiento que estos atentados han logrado eh, realizar en los últimos años, ¿verdad? Esto se explicaría, ¿verdad?, el por qué han existido tantos intentos de ataques con cohetes contra aeropuertos y otros lugares más específicos, pero que han sido de fácil intercepción porque el equipo que se utiliza no era tan sofisticado y hubo también todo un planteamiento de anticipación. En el caso de este ataque, además de lo sofisticado del mismo, por el equipo que se ha utilizado, pues demuestra que Arabia Saudita no tiene una estructura militar capaz de llevar una guerra abierta contra otro estado. De ahí es donde se responde la necesidad que tiene el Reino de Arabia Saudita de gestionar todas las alianzas que pueda, tanto con países dentro de la región, principalmente de su zona natural, ¿verdad?, los países del Golfo, los países emiratíes que le han dado su adhesión y su apoyo después de este ataque, a como también pues demuestra que de alguna manera, en este caso Arabia Saudita, a pesar de tener un gasto militar tan amplio, comprado tanto al gobierno español como al gobierno de los Estados Unidos, no tiene una estructura militar que le pudiera ayudar a sostener una guerra abierta contra la República Islámica de Irán. De esa manera, podríamos pensar que en una guerra abierta entre el Reino de Arabia Saudita y la República Islámica de Irán, la República Islámica de Irán lleva una ventaja súper amplia y técnicamente barrerían en cuestión de minutos o en cuestión de horas lo que el Reino de Arabia Saudita puede hacer. Porque además, a lo interno del Reino de Arabia Saudita, toda la estructura que se maneja a nivel militar es dominado por la monarquía. Y entonces toda la parte burocrática que tiene que ver con la monarquía hace que los procesos sean lentos y de esta forma también complica de que eventualmente pueda haber una respuesta lo suficientemente enfática para poder tener una reacción en caso de que se dé un ataque o atentado por parte, en este caso, de la República Islámica de Irán, pero ya estamos hablando de una guerra abierta. Por eso es que durante todo este tiempo no ha habido tanta preocupación por tratarse directamente de una guerra no declarada entre países, sino que se ha utilizado terceros territorios, ¿verdad?, como en esta cuestión de las guerras de cuarta generación, y además se ha utilizado mucho la lucha de insurgentes. Por eso es que no se había tomado las medidas del caso como se están tomando en estos momentos después de lo que acaba de ocurrir con estos ataques contra plantas de producción tan importantes para el Reino de Arabia Saudita. Esto quizás reforzaría la posibilidad o restaría más bien la posibilidad de que se justifique una guerra abierta entre sauditas e iraníes. Sencillamente, pues en estos momentos, dentro de los escenarios, es poco probable que pueda ocurrir, pero sí va a reforzar el blindaje militar que va a haber en la región. De hecho, hay una cuestión muy interesante, que mientras el gobierno de los Estados Unidos está pues tratando de crear un tipo de coalición para controlar todo lo que son los accesos y las vías marítimas, que ha sido todo este enfrentamiento y toda esta cuestión relacionada con el estrecho de Hormuz, por el otro lado vemos a un gobierno como el ruso, que está tratando de hacer un enroque con la mayor cantidad de países que son miembros de toda la región del Medio Oriente, e intentar ellos hacer un tipo de blindaje político que les corresponde, digamos, como para sus propios intereses, y también colocación de armamento dentro de estos territorios. También se vio al presidente Vladimir Putin haciendo pues alusión a frases del Corán, ¿verdad?, para referirse a una oferta que le hace Arabia Saudita, que para protegerse de los ataques de grupos terroristas les ofrecía los S-400, ¿verdad?, que esos S-400 se han estado cotizando bastante bien en el Medio Oriente, en la situación de Siria, ¿verdad?, y en otros, a Turquía también, que se le ha ofrecido de alguna manera. Y los rusos, desde el punto de vista terrestre, están tratando de abordar todos los frentes posibles. Ahí vemos nuevamente el cambio paradigmático que ha habido en la relación que existía inicialmente entre la República Islámica de Irán y el gobierno de Rusia. Si bien Rusia no apoyaría tampoco una operación militar
que incluya atacar instalaciones iraníes, por el otro lado tampoco tiene ningún interés en poner el pecho por Irán. En otras palabras, lo que pueda ocurrir ahí, que de todas maneras, de nuevo, descartamos la posibilidad de una guerra abierta, es una nueva carrera armamentista con dos de los principales productores de armas presentes dentro de la zona, ¿verdad? Tratando de tener sus propias regiones de influencia desde la punta, desde la perspectiva terrestre y con un tipo de enroque al estilo del ajedrez. Vemos a un Vladimir Putin hablando al mismo tiempo con el presidente de Turquía, lo hemos estado hablando también con el presidente iraní, con Rouhani, y haciendo declaraciones de que de alguna manera hay un vínculo muy importante entre rusos e israelíes, que esto también es un detalle que debe no solo llamarnos la atención, sino hacernos comprender cómo, digamos, este enroque que Rusia ha intentado en estos países, que si bien salvo Irán, digamos el caso de Turquía y el caso del Estado de Israel, no son aliados naturales de los rusos, sí podrían en alguna forma generar algún tipo de triangulación para crear algún tipo de equilibrio a lo interno de lo que ocurre dentro de la propia zona. Mientras tanto, destacamos también el interés de los Estados Unidos de estar involucrado, aunque sabemos que desde el gobierno de Barack Obama Estados Unidos ha estado un poco alejado de la dinámica del Medio Oriente, quizás ha mantenido ahí posiciones muy específicas. En el caso de los Estados Unidos de querer involucrarse en una guerra abierta contra la República Islámica de Irán, tampoco está, digamos, dentro de los parámetros de lo que pareciera que el gobierno de Donald Trump quiere, ¿verdad? Vemos que hace poco por el interés de los Estados Unidos de renegociar o de tratar de volver a sentarse a la mesa de negociaciones con Irán, fue despedido, ¿verdad? Uno de los máximos pues, referentes en todo este tema iraní, que además recomendaba de cierta manera que se golpeara a la República Islámica de Irán de manera militar, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos, pese, digamos, a lo intempestivo que es la personalidad del presidente Donald Trump, no tiene o no pareciera tener las intenciones de una confrontación abierta, sino como había mencionado anteriormente, intentar conciliar sin dejar de lado, pues mantener, digamos, el control de las zonas marítimas. Acá entra mucho en juego el tema de los paradigmas de relaciones internacionales, ¿verdad? Asociados con los controles terrestres y marítimos, ¿verdad? Todo lo que se habla de las zonas corazón, de las partes de las islas y demás, las zonas de las orillas, ¿verdad? Los mares exteriores, interiores. Bueno, para esto tendríamos que hacer toda una columna solo de explicaciones de cuestiones geopolíticas, pero desde esa perspectiva Estados Unidos sigue manteniendo un control desde el punto de vista pues marítimo, para poder consolidar de esa forma una fuerza que vele por el paso tanto de los recursos estratégicos como de las alianzas que tiene con los diferentes países con los que ellos pues tienen relaciones dentro de la región. El segundo escenario que se podría plantear es pues la necesidad de Irán de sacar un poco la atención de la situación interna o de la situación que está ocurriendo, tanto por su presencia militar en regiones de Siria que están siendo combatidas por parte de Israel, ¿verdad? Coordinadas con Rusia. De nuevo, aquí el papel de Rusia es determinante en todo este rollo que ocurre en el Medio Oriente, porque en la actualidad pues nada se mueve sin que los rusos pues tengan su cuota de participación. Lo que están buscando tal vez en cierta forma la República Islámica de Irán es movilizar, digamos, la atención de lo que pueda estar pasando en su zona y trasladarlo a otra región donde pueda haber todavía mucho mayor interés, ¿verdad? Igual esta teoría quedaría un poco comprometedora, puesto que el equipo que se logra incautar o que muestran los sauditas que utilizó la guerrilla Houthi para atacar estas plantas petroleras pertenecían a la República Islámica de Irán, lo cual obviamente sube un montón más las tensiones de lo que puede estar ocurriendo. De igual manera, podríamos pensar de que esto, por supuesto, pese de que no va a llevar a una confrontación abierta, a un enfrentamiento de carácter pues transnacional, ¿verdad? Que pueda de alguna manera involucrar a otro montón de estados,
sí podría, digamos, ampliar un poco más los enfrentamientos, bueno, los golpes que Arabia Saudita esté dando a lo interno del Yemen, ¿verdad? Esto va a seguir afectando a población civil, la cual desgraciadamente ha sido olvidada tanto por los medios de comunicación como por los principales organismos humanitarios que no mencionan y no se pronuncian con respecto a la situación humanitaria, y además obviamente tratar de golpear todas las bases útiles posibles, ¿verdad? Para poder cambiar un poco pues la situación política. Igual digamos que los intereses de Arabia Saudita con respecto al Yemen no solamente tienen que ver con una preponderancia de la religión islámica sunita, ¿verdad?, dentro del país, sino también una cuestión del dominio territorial para poder tener una de las salidas más importantes a varios de los estrechos y mares, ¿verdad?, importantes y pues valiosos dentro de toda esta región del Medio Oriente. Por el otro lado, también esta situación pone en jaque un poco la cuestión de la República Islámica de Irán, cuál puede ser la respuesta por parte de los Estados Unidos, que había planteado en algún momento la posibilidad de sentarse a renegociar, ¿verdad? Que es este reclamo que en algún momento se hace por el cual se trata como de bajar un poco la revolución, y la respuesta, digamos, que pueda haber con respecto a Irán podría también ponerlo contra la pared, dependiendo de la respuesta que puedan tener otros países u otros bloques de países dentro de la zona, ¿verdad? Ahí tendremos que mencionar cuál puede ser la respuesta directamente de las Naciones Unidas si se comprueba de que Irán tuvo participación tal y como acusa el gobierno de Arabia Saudita, y por el otro lado también mencionar cuál podría ser la respuesta de la Unión Europea, que recordemos que la Unión Europea ha sido el principal promotor de que la situación entre de la República Islámica de Irán y el acuerdo nuclear se pueda conservar tal y como se negoció desde la época de Barack Obama, que fue el acuerdo que Donald Trump tiró por el piso, ¿verdad? Y que en estos momentos se encuentra más bien en una situación de cada vez más tensión dentro de la región. Como podemos ver, digamos, dentro de todo este panorama, también hay que pensar un poco más hacia el sur, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta que pueda haber de Irán abriendo los otros frentes? Como lo mencioné, creo que fue en la columna anterior, los otros frentes que tiene abiertos tanto en el Líbano por parte del Hezbollah como el Hamas en la parte de la Franja de Gaza. Parece que si bien en algún momento se temía de que pudiera recrudecer los enfrentamientos contra el Hezbollah en la parte sur del Líbano contra el Estado de Israel, pues Israel ha logrado en cierta manera mantenerse ecuánimes. Bueno, también pensemos de que Israel viene saliendo de una situación de elecciones y no es tan sencillo en plena campaña electoral o dentro de un proceso electoral lanzar un ataque, ¿verdad?, masivo y tratar de hacer un tipo de limpieza. Pero dentro de la cuestión de este enfrentamiento con el Hezbollah ha bajado un poco las tensiones de lo que se planteaba inicialmente, ¿verdad? Que se pensaba de que esto podría producir otro tipo de enfrentamiento parecido al del año 2006, pues las tensiones han ido disminuyendo conforme a los movimientos de inteligencia que ha tenido tanto Israel con su par, digamos, ruso, y al mismo tiempo hay ahí cierta participación indirecta del gobierno de Siria, ¿verdad?, que ha también permitido o que por lo menos no se ha opuesto completamente a los movimientos de Rusia dentro de toda esta dinámica. En cuanto a la situación palestina, ahora pues ahí entran otros factores, como venimos saliendo de todo este proceso electoral del Estado de Israel con un eventual parlamento que todavía no está completamente consolidado, pues hay que todavía mucha tela que cortar con respecto a este tema. Algunos temían, digamos, que Israel estuviera intentando empujar las fronteras del enfrentamiento contra Irán más cerca, digamos, de las posiciones iraquíes, que han sido los últimos ataques que se han presentado en lo interno de Irak contra guerrillas chiitas, que se acusa directamente al Estado de Israel, que obviamente las acusaciones todavía no tienen
una connotación de que efectivamente estén ocurriendo de ese modo, pero obviamente también aparece como el chivo perfecto expiatorio, ¿verdad? Para decir de que lo que se busca es ir corriendo las fronteras del enfrentamiento, que Israel se involucre en una alianza con Arabia Saudita para tirar abajo o golpear al gobierno de la República Islámica de Irán. Esto pues por supuesto es un tanto arriesgado, pero de nuevo, así como comencé la columna y que es con lo que voy aterrizando ya para ir cerrando, son de todos los escenarios posibles que se plantean con respecto a toda la situación y las circunstancias que están, digamos, dentro de la dinámica de lo que está ocurriendo dentro de todo este esquema de la situación de las tensiones entre Irán y sus vecinos, ¿verdad? Y quizás, como para hacer un resumen, vemos la presencia de los Estados Unidos manteniendo un control sobre los bordes, ¿verdad? Que podríamos hablar de las zonas marítimas, un control pues bastante particular y peculiar, menos fuerte, menos considerable que en las épocas anteriores, en los años anteriores. Vemos un empoderamiento de nuevo, e insisto, y lo he insistido en otras columnas, de Rusia dentro de la zona, principalmente desde un aspecto terrestre. Ahí han tenido muy buen posicionamiento y lo han logrado, y vemos algún tipo de enroque también, haciendo alianzas con diferentes países dentro de la región que quizás entre ellos no se llevan, pero por la dinámica de la manera en la que Rusia está actuando, se están moviendo las fichas en función a lo que la agenda de Moscú, en este caso, pues está tratando de plantear. Jorge. Muchas gracias, Brian, por tus palabras, tu análisis y tu visión de Oriente Medio y de lo que está sucediendo. Hasta la próxima, dentro de 2 semanas. Bueno, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto.